relativamente problemático y además muy importante que ha sucedido dentro de este contexto, digamos, de la pandemia del COVID-19 y en el cual surgen determinados problemas jurídicos penales respecto a la responsabilidad penal. Bien, en principio, cuando se me consultó qué es lo que podría exponer y podría dar algunos, digamos, algunos conocimientos o algunos aspectos importantes en materia penal, digamos, estuve reflexionando, tenía algunos temas en mente, pero creo que uno de los temas más importantes dentro del derecho penal es el tema de la responsabilidad penal del empresario por los delitos no cometidos por él a través de una decisión, sino cometidos dentro de un establecimiento por un tercero e incluso por un trabajador suyo. Para ello, digamos, para especificar este caso, he puesto como ejemplo o como caso paradigmático lo que sucedió en la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos. Bien, en principio, digamos, el maestro alemán Klaus Roxin estableció que dentro del derecho penal existe una zona, digamos, llamado de penumbra, en la cual es difícil o es casi, digamos, casi imposible de determinar si una persona es responsable penalmente o no. Este es el caso de los delitos, o mejor dicho, la responsabilidad por omisión, en los cuales un tercero que no comete el hecho delictivo, sino más bien no realiza la acción esperada, digamos, se le puede asumir responsabilidad penal. Y más se complica cuando estamos dentro de una organización empresarial. Póngase, por ejemplo, en mente, por ejemplo, en un establecimiento se ocasiona la muerte de un trabajador por ejemplo, por una máquina de la empresa. ¿Quién es el responsable por este hecho delictivo, por este resultado lesivo? Es el responsable, por ejemplo, si fue una muerte por una apuñalada por parte de otro trabajador, sería responsable este trabajador que causó la muerte, sería también responsable digamos, el mando intermedio que vendría a ser el jefe de este trabajador que no evitó este resultado, o sería también responsable el órgano directivo, es decir, el órgano de dirección, el administrador, el directivo de la empresa por esta muerte. Para ello, vamos a establecer o vamos a centrarnos únicamente o exclusivamente respecto a la responsabilidad del directivo, toda vez que la responsabilidad del mando intermedio o del subordinado también revestiría de un análisis autónomo e independiente. Por ello, en esta sesión me voy a centrar únicamente dentro de la responsabilidad penal del directivo, quien no evitó este resultado lesivo. Para ello, en primer lugar, vamos a ponernos en contexto. Por tal motivo, vamos a explicar el siguiente caso. Ustedes ya casi la gran mayoría lo debe conocer. ¿Qué pasó, digamos, en el caso de las víctimas de las discotecas Tomás Restobar? Digamos, fue digamos, el mes pasado en el cual se estaba celebrando dentro de una discoteca, Tomás Restobar, una fiesta organizada por una persona. Digamos, esta persona organizó la fiesta, digamos, con un grupo de banda, digamos, del momento, pero acá digamos, esta fiesta, la condición es que está prohibida toda vez que el gobierno, debido al contexto de la pandemia, evitaba cualquier tipo de aglomeración o de contacto social, por ello prohibía cualquier evento social. No obstante, este administrador de esta discoteca o este directivo de esta discoteca, digamos, hace caso omiso y realiza este evento. Una vez, digamos, ya realizado el evento, pasa que llega la policía
dentro de la policía, digamos, la policía realiza un operativo y cierra la puerta a consecuencia de que, digamos, como hemos visto ya las imágenes, de cerrar la puerta, las personas empezaron a acumularse entre ellas, acumularse, causándose así asfixia y llegando a la muerte de 13 personas. Acá hay diferentes puntos de análisis, como es la responsabilidad penal de los policías, la responsabilidad de la víctima, como la responsabilidad del empresario o del organizador de la fiesta. Como hemos dicho, ahora solamente nos vamos a centrar en la responsabilidad del empresario o del organizador con respecto a estas muertes, con respecto a este resultado lesivo en el cual causó la muerte de 13 personas. Pero para ello debemos plantearnos con la siguiente pregunta, y a partir de esta pregunta vamos a hilvanar nuestros argumentos y la fundamentación. La pregunta sería, ¿puede ser responsable penalmente el administrador del restaurante Thomas Bar o Thomas Resto Bar por la muerte de las 13 personas sucedido el día sábado a las 10 horas? Esta pregunta, al finalizar, lo vamos a responder y para ello, vamos a dar cuenta alguna opinión. Por ejemplo, la opinión de la señora Sacieta, quien estableció, luego de sucedido el evento, que los empresarios o los organizadores deberían ser considerados responsables penalmente por el delito de homicidio, toda vez que ellos causaron esta muerte al organizar la fiesta. Esto es es una decisión o una opinión, mejor dicho, política, debido a que deberían buscar un responsable. Y el responsable en este momento, para un sector, inclusive para gran parte de la comunidad, vendría a ser el organizador. Acá hay que tener, nosotros como estudiantes o como bachilleres o como abogados, deberíamos tener mucha calma al responder este tema, toda vez que por el simple hecho de organizar o el simple hecho de realizar algún evento social no implica responsabilidad penal. Por ejemplo, si yo tengo una discoteca y en la discoteca una persona o, por ejemplo, un cliente golpea o dispara o acuchilla a otro cliente, o más bien un personal de seguridad golpea a un cliente causándole lesiones o inclusive la muerte, por todos estos resultados lesivos, automáticamente deberán ser responsables el administrador o el organizador o el dueño de la discoteca. Para la señora Sacieta diría que sí, pero para ustedes, para ello, es necesario, vamos a explicar cuál es el fundamento de la responsabilidad penal del organizador, quien no comete el hecho delictivo, sino más bien quien no evita este resultado lesivo. Con con estos antecedentes previos, debemos como primer punto plantearnos y responder. Responsabilidad penal. Un delito implica que una persona tenga responsabilidad penal. Y la pregunta es, ¿cómo se origina la responsabilidad penal? La responsabilidad penal se origina por el simple hecho de tener un establecimiento, por el simple hecho de regentar o gestionar una empresa y que dentro de esta empresa se haya cometido el hecho delictivo. Así de sencillo puede ser determinado la responsabilidad penal. Lamentablemente la respuesta es negativa, si no, no estudiaríamos nosotros lo que es el derecho penal
y no habría diferentes teorías que, digamos, que discutan o que debatan esto. No es de nada sencillo, pero partimos de del siguiente punto o del siguiente, digamos, de la siguiente frase, que la responsabilidad penal se genera por el propio comportamiento, es decir, por la propia actuación del sujeto. Esta actuación o este comportamiento se va a expresar de dos maneras, a través de una acción y a través de una omisión. Es decir, una persona es responsable porque coge un cuchillo y con su movimiento, con su acción, apuñala a la otra persona. O una persona es responsable porque en vez de amamantar a su hijo, se va de fiesta, digamos, y deja a su hijo durante 2 o 3 días en la cama o en la cuna, y este hijo muere por inanición, o este bebé muere por inanición. Por ello, acá la responsabilidad penal por este resultado, por la muerte, como hemos visto, se va a ocasionar o a determinar o a generar por este comportamiento del autor, por este comportamiento activo que es de apuñalar, como también como este comportamiento omisivo que es no realizar la acción esperada. Pero, digamos, pero también dentro de la, digamos, dentro de la doctrina existía una ardua discusión desde, por ejemplo, desde Feuerbach hasta Armin Kaufmann, estoy hablando de los alemanes, donde empezaron por primera vez a discutir cómo puedo yo diferenciar entre un comportamiento activo con un comportamiento omisivo, que al final va a tener la misma relevancia, la misma consecuencia penal que vendría a ser la responsabilidad. En principio, tradicionalmente se entendía que la diferencia entre un comportamiento activo y un comportamiento omisivo era únicamente en que uno era un hacer y el otro era un no hacer. Por ejemplo, el sujeto que apuñala a otro hace una conducta activa, hace un hacer. Por lo tanto, está cometiendo una acción delictiva. En cambio, el sujeto que no hace nada, se queda mirando o observando, sería un comportamiento omisivo. Pero acá la crítica, por ejemplo, por parte de Armin Kaufmann, dice, pero, por ejemplo, si bien es cierto, la mamá, digamos, la mamá que no da amamantar, por ejemplo, a su hijo o a su bebé, está, sí, digamos, está realizando un no hacer, porque al final esta madre se está yendo a una discoteca o de viaje o a divertirse por 2 días o 3 días. Está realizando una acción, está realizando un movimiento. Por lo tanto, esta diferencia entre un hacer y un no hacer, desde un punto de vista ontológico o naturalístico, no tendría mayor sustento. Es por ello que a partir de la concepción de Binding, desde un punto de vista normativista, estableció que la diferencia entre acción y omisión no está en la medida en que uno hace o no hace, sino más bien por la infracción de una norma de conducta, por infringir una norma. Por ejemplo, el tipo penal digamos, de homicidio que te dice, el que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad. Este tipo penal, este delito, si nosotros lo interpretamos, podemos deducir dos normas de conducta. Una norma prohibitiva y una norma de mandato. Esta norma prohibitiva te dice, no mates a otra persona. Caso contrario, serás sancionado con una pena. Y la norma de mandato te dice, protege o salva a la vida de esta persona. Caso contrario, será sancionada penalmente. Vemos acá que el que infringe esta norma prohibitiva, es decir, no matar, no causes la muerte de una persona, lo va a realizar a través de una acción. ¿Por qué? Porque la persona, a través de su movimiento, va a causar, digamos, la lesión de este bien jurídico protegido.
Y esta norma prohibitiva, que es de no dañar, no lesionar, no matar, se va a configurar a través de una acción y está dirigida a todas las personas. Por ejemplo, esta norma prohibitiva tiene como destinatario a mí como persona y a ustedes. Ustedes saben, digamos, como personas racionales, que no matar, no lesionar, no hurtar es una norma prohibitiva y que está prohibido por el Estado de hacerlo. Ya ustedes saben, digamos, y este deber, esta norma prohibitiva está dirigido a cada uno de ustedes. Pero la norma de mandato no está dirigida a cada uno de ustedes. La norma de mandato que se va a infringir a través de una omisión está dirigida a un determinado círculo de personas. Por ejemplo, esta norma de mandato, que es salva o protege la vida de una persona, en caso contrario, se te hará responsable por la muerte de ello. Por ejemplo, no le está, digamos, dirigida ni a Luana, ni a mí, ni a Jeremy, ni a ustedes. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, piénsese, por ejemplo, ustedes están caminando por la calle, ven a una persona o a un hombre que está golpeando de manera salvaje a su pareja y la mata, y ustedes observan y no hacen nada para salvar la vida, se le va a reprochar, se le va a responsabilizar directamente, infringe este deber especial, este mandato, porque para responsabilizarse por omisión, ustedes deben infringir este mandato, este deber. Pero ustedes, cuando observan y no hacen nada, se le va a responsabilidad, se le va a reprochar penalmente, van a asumir esta pena, este castigo. La respuesta es negativa. Solamente determinados círculos de autores, determinadas personas están dirigidas o son destinatarias de este mandato, o mejor dicho, de este deber especial. En cambio, las normas prohibitivas sí son dirigidas a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nosotros cogemos un cuchillo y matamos a uno y apuñalamos a otra persona, esta conducta, esta acción que va a infringir la norma prohibitiva, que te dice no dañar, no lesionar, esto inmediatamente te va a generar responsabilidad penal. Pero la omisión o no hacer no te va, digamos, no te va a originar responsabilidad penal por este resultado. Para ello, debes tú, para que se te responsabilices por omisión, debes tú infringir un deber especial. Y a partir de esta concepción normativista, ya podemos delimitar cuándo una persona es responsable por no haber realizado la conducta, digamos, o la conducta exigida. Por lo tanto, podemos deducir que una persona es responsable por omisión o por no haber realizado la conducta exigida, es porque esta persona tuvo o tiene el deber especial o infringió este mandato especial que establecía la norma. Y esto, como lo hemos explicado desde el punto de vista dogmático, lo ha plasmado el legislador. El legislador, esta fundamentación que lo hemos establecido, lo ha puesto o lo ha tipificado o lo ha positivizado en el artículo 13 del Código Penal al establecer que la responsabilidad penal por omisión se va a materializar o concretizar a través de la infracción de un deber especial. Y si se infringe este deber especial y a consecuencia de ello se origina un resultado lesivo, entonces se te va a atribuir responsabilidad penal. Hay que mencionar también que no existe un delito de omisión propiamente dicho. Lo que existe son responsabilidades. Los delitos están previamente establecidos en el Código Penal, pero este
digamos, estos delitos, estos tipos penales, se pueden cometer a través de una acción y a través de una omisión. Y si uno comete este delito a través de una omisión, va a asumir responsabilidad penal. La responsabilidad penal por omisión implica la infracción de un mandato, de un deber especial que te exige a una determinada persona la realización de una conducta determinada con el objetivo de proteger o de salvaguardar un bien jurídico protegido, como puede ser la vida, la integridad corporal, la salud de una persona. Y por lo tanto, si la persona no realiza la acción esperada y con ello se suscita el resultado lesivo, aplicando el artículo 13 del Código Penal, se le va a atribuir responsabilidad penal y por ello se le puede imponer una pena, ¿ya? Por ejemplo, la madre que en vez, como habíamos partido, que en vez de, digamos, de quedar a amamantar a su hijo, se va de viaje durante una semana y regresa, digamos, y encuentra a su hijo muerto. Esta madre es responsable porque esta madre infringe un mandato especial, infringe un deber especial que vendría a ser la de amamantar o la de proteger y amamantar a su hijo y que este bebé no fallezca. Incumple este deber, por lo tanto, asume responsabilidad penal. Bien, en este caso, para la responsabilidad penal, por omisión es necesario que el sujeto infrinja una norma de mandato. Es decir, cuando un sujeto infringe una norma de mandato, cuando éste tenga un deber especial. Cuando una persona tiene un deber especial, cuando esta persona tenga la posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? El garante vendría a ser la persona que se encuentra vinculada con un bien jurídico protegido. Es decir, la posición de garante vendría a ser esta relación fáctica que existe entre una persona con un bien jurídico. Por ejemplo, una madre es garante de la vida, relación fáctica de la vida del hijo. Un médico es garante, relación fáctica, de la vida del paciente. Y así sucesivamente. Entonces, la posición de garante vendría a ser esta relación fáctica entre el sujeto con un determinado bien jurídico y en esta relación fáctica surge o se genera este deber especial, este mandato. ¿Cómo, digamos, cómo surge este deber de garante? ¿Cómo surge este deber especial? Es ahí donde la teoría ha empezado a discutir para poder responder o resolver este puzzle que es de la responsabilidad penal por omisión. Para ello han surgido dos teorías relevantes, que es la teoría formal y la teoría de las funciones. La teoría formal fue dada en los años 1930 por primera vez por el profesor alemán Feuerbach, quien establece que este deber especial nace por infracción de una ley, un contrato o de la injerencia. Es decir, por la mera infracción de una ley, entonces automáticamente se va o va a repercutirse de una responsabilidad penal. Por ello, el, la madre que no deja de amamantar a su hijo es responsable no por esta conducta, sino por haber infringido, por ejemplo, el Código Civil en su libro de familia que le obliga a proteger la vida de su hijo. En su caso, también Feuerbach establece que también implica la infracción de un contrato, porque hay relaciones sociales
en los cuales no se fundan a través de la ley, sino también se fundan a través de un contrato. Por ejemplo, digamos, es responsable el salvavidas que no protege o no salva la vida del bañista. Esta relación surge porque el salvavidas firma un documento, es decir, firma un contrato en el cual se compromete de salvar la vida de una persona. Y también Feuerbach, como último elemento generador de las posiciones de garantía, es la injerencia. La injerencia implica que una persona es responsable porque genera previamente un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, si tú generas un riesgo prohibido para la vida de otra persona o para su integridad y no evitas este resultado, entonces tú serás responsable por este hecho delictivo. Por ejemplo, una persona, un secuestrador, digamos, priva la libertad a María y lo lleva a su casa y allí, digamos, digamos, lo deja ahí, lo encierra y se va por una semana, sin dejarle de alimentos ni bebida, y María muere de inanición. Acá este es responsable por injerencia, porque realiza una actuación previa, peligrosa y desaprobada por el ordenamiento jurídico y no evita este resultado lesivo. Pero esta posición formal dada por Feuerbach fue muy criticada debido a que la responsabilidad penal no se origina o no nace por una mera infracción ni de un contrato, ni de una ley y de ninguna actuación previa, sino más bien, digamos, la posición de garante o el deber de garante o la responsabilidad penal nace con respecto a la posición que asume el sujeto con respecto a un bien jurídico protegido. Esta es la posición del profesor también alemán Armin Kaufmann, que establece que es irrelevante si la persona, digamos, tenía un deber legal, tenía un deber contractual o tenía un deber ético-moral. Estamos hablando acá de la injerencia. Lo importante es la posición que ocupa el sujeto con respecto a un determinado bien jurídico. Estas posiciones que puede ocupar el sujeto con un determinado bien jurídico pueden ser dos y que pueden originar responsabilidad penal. El primero es la posición de protección de un determinado bien jurídico y el otro es la posición de control o vigilancia de una fuente de peligro. La posición de control que origina un deber, perdón, la posición de protección que origina un deber de protección te dice que si una persona tiene, digamos, en base a la posición, ocupación o función social, tiene deberes de protección de un bien jurídico protegido y no hace nada, entonces será responsable. Por ejemplo, si una persona asume deberes de protección, de cuidados de un sujeto, entonces, y si no cumple este deber digamos, que asumió de manera voluntaria, entonces será responsable digamos, de esta lesión o de este resultado lesivo. Por ejemplo, la madre no es responsable porque tiene una ley que lo obliga, sino es la madre responsable porque ella asume en el ejercicio de su libertad la protección de su hijo y por ello, digamos, es garante de tal hecho, de tal bien jurídico. En cambio, los deberes de control o de vigilancia no surgen porque uno acoge o acepta esta protección o este deber, sino más bien porque uno posee o tiene una fuente de peligro. Si uno posee o tiene una fuente de peligro que puede dañar a otras personas, entonces automáticamente
éste asume deberes de control o de vigilancia. Y si uno no realiza actos de control frente a este foco de peligro, será responsable penalmente. Por ejemplo, yo, que me gustan los perros y los perros bravos, compro un pitbull, ¿ya? Compro un pitbull, por lo tanto, es un perro, un pitbull, debido a su raza, es un perro bravo, ¿ya? Y por lo tanto, puede ser considerado como un foco, una fuente de peligro. Bien, para ello, yo asumo, al poseer este animal, asumo este deber, automáticamente asumo este deber de control. Quiere decir que cuando lo saque a pasear, debo, por ejemplo, ponerle un bozal y evitar así que este perro muerda a otros transeúntes. Si yo no hago esto y el perro muerde y lesiona o inclusive puede matar a otra persona, yo seré responsable porque yo soy el propietario de este perro y yo tuve el deber de controlar esta fuente de peligro. Bien, entonces para Armin Kaufman, y que es ya una posición mayoritaria, los deberes de garante nacen por la asunción de, digamos, o por la asunción de posiciones o de funciones. Si yo tengo una función de protección porque tengo que proteger una persona, digamos, que se encuentra, digamos, en un estado de peligro, como es un menor de edad, un bañista o digamos, o un enfermo, yo tengo una relación de protección porque he asumido proteger a esta persona y si cumplo, entonces responderé penalmente. Si yo que tengo una fuente de peligro incumplo este deber de control, también se me responsabilizará penalmente. Bien, en este caso, respecto a la posición de garante del empresario, ¿cuál es la posición que vamos a acoger? Tradicionalmente, digamos, la doctrina acogía la posición, digamos, tradicional, que es la de Feuerbach, que establecía que la posición o la responsabilidad del empresario por no evitar los delitos cometidos dentro de sus establecimientos nacía por haber infringido una normatividad extrapenal. Es decir, porque existe una norma que te establece que tú debes, por ejemplo, si tienes una discoteca, tú tienes el deber de contratar guardia de seguridad y se ocasiona una lesión ahí, entonces, porque la ley te obligaba, incumpliste, debería ser responsable penalmente. Pero ellos, como hemos dicho, esto no genera responsabilidad penal. Infracciones normativas a lo mucho puede generar responsabilidad administrativa, pero nunca responsabilidad penal. Es por ello que la posición mayoritaria, y es doctrina ya tanto acogida por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, establece que para determinar la posición de garantía es necesario realizar una valoración normativa del comportamiento, es decir, porque el empresario tiene una posición de dominio sobre la empresa. ¿Y en qué consiste esta posición de dominio sobre la empresa que habla Schunemann? Nos establece que en principio es el empresario cuando realiza su actividad económica o empresarial, genera a través de la empresa un riesgo, genera un foco de peligro. Por ejemplo, el empresario cuando desarrolla una actividad económica como es la explotación de minerales o la extracción de minerales, va a generar a través de esta actividad, contaminación al medio ambiente. Por tal motivo, esta actividad es peligrosa, es riesgosa contra un bien jurídico protegido que vendría a ser el medio ambiente. Cuando un empresario quiere realizar actividades productivas como son la producción de galletas o de alimentos o de medicina, también esto representa un foco de peligro, el producto, para los consumidores. Por lo tanto,
al ser esta actividad económica peligrosa o riesgosa, el empresario asumirá deberes de vigilancia. En este caso, si asume deberes de vigilancia, hay dos posturas que van a determinar originar estos deberes de vigilancia. En principio está la injerencia, apoyándose en la posición formal de Feuerbach. Digamos, la injerencia implica que el empresario realice una conducta riesgosa y prohibida por el ordenamiento jurídico, como en el ejemplo que hemos dado, secuestrar es una conducta riesgosa y prohibida y que causa la muerte. O, por ejemplo, también atropellar, conducir y atropellar a otra persona. Y luego, posteriormente, dejarlo, abandonarlo y esta persona fallezca. Conducir y atropellar es una conducta prohibida y huir también, por lo tanto, acá se habría un tipo de injerencia porque el sujeto o el agente realiza una conducta riesgosa pero prohibida por el ordenamiento jurídico. Bien, pero acá esta lógica o esta fundamentación se puede acarrear a la empresa o al empresario. Formar o abrir un establecimiento, una empresa, representa un riesgo jurídicamente desaprobado o rechazado por el ordenamiento jurídico, es lo mismo que manejar y huir, digamos, y huir y dejar tirado digamos, a un enfermo o a una persona, digamos, lesionada. Es lo mismo abrir un establecimiento que, digamos, que dejar encerrado con la llave, digamos, y abandonar a otra persona. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque aperturar un establecimiento representa y es un riesgo, si bien es cierto un riesgo, pero este riesgo no es desaprobado, sino más bien es un riesgo permitido. Por lo tanto, partiendo de la injerencia, de esta concepción de injerencia, no se podría fundamentar una responsabilidad del empresario. Por ello, la fundamentación mayoritaria que se ha dado en la doctrina es a través de la asunción de competencia. Es decir, y para ello, en este caso vamos a dar paso a dos opiniones de dos grandes maestros alemanes, que es la del profesor Heine y Frisch, que al final a cabo dan o casi tienden al mismo argumento. Heine dice que este deber de vigilancia se origina porque el empresario asume, cuando asume la dirección de la empresa, asume también los deberes, el deber de controlar los peligros que se genera dentro de este establecimiento peligroso. No solamente, para Heine, no solamente, digamos, asume el derecho de administrar la empresa, sino también el sujeto asume el deber de controlar los riesgos que genera la empresa al tomar, digamos, al acoger o al tomar posición dentro de esta alta dirección de la empresa. Pero para Frisch, digamos, dentro de un punto de vista mucho más filosófico, y creo el correcto, determina que la posición de garantía representa una ponderación de intereses, es decir, es una especie de libertades. Un empresario o un organizador, quien en el uso de su libertad, decide desarrollar, decide gestionar una empresa y con ello obtener beneficios económicos, también este ejercicio de la libertad, este beneficio económico también va a tener como contrapartida la asunción de deberes. Este deber es de controlar estos riesgos que nacen dentro de la empresa. Por lo tanto, vemos ahí que tanto Heine como Frisch parten de la misma idea. Si yo si yo tengo asumo la administración de una empresa y con ello ejercito mi libertad porque nadie me obliga a mí a decidir, a aceptar ese trabajo, también asumo
el deber de controlar los riesgos que nacen de ella. Bien, es por ello que podemos determinar que el deber de garantía por parte del empresario nace en base a una asunción voluntaria por parte de él. El empresario es el que decide de manera libre y en el ejercicio de su libertad realizar esta actividad económica. Y por lo tanto, como contrapartida de esta libertad de organizar una empresa y con ello obtener beneficios económicos, también es la de asumir deberes. Deber, por lo tanto, de controlar que esta actividad no dañe a otras personas. Es decir, el mensaje es, tú eres libre de realizar cualquier acto, cualquier actividad. Tú y la Constitución lo reconoce ello. Tú como ser humano o como persona eres libre de, por ejemplo, de conducir, de hacer una empresa, etc. Pero la única condición, y por lo tanto, si incumples esta condición, es que no dañes a otra persona, no generes un daño a otra persona. Y si tú generas este daño en el uso de tu libertad, el Estado te va a responsabilizar penalmente. Y en este caso, el empresario, al ejercitar este deber, esta libertad, asume este deber de controlar estos riesgos. Y si infringe este deber de controlar estos riesgos, por lo tanto, puede generar responsabilidad penal. Bien, en este caso, ¿qué deberes asume el empresario? Asume el empresario deberes de seguridad. En principio, dentro del establecimiento, dentro de la empresa, existen focos peligrosos como son maquinarias como son la propia actividad y por lo tanto, estas maquinarias o esta actividad que realiza y que son peligrosas, el empresario debe dar mecanismos, por ejemplo, debe siempre estar, digamos, en, digamos, siempre, por ejemplo, si es una maquinaria, siempre cada mes, cada 2 meses, siempre hacerle su revisión técnica, etcétera, o en caso de que realice una actividad peligrosa, darle al trabajador los, ropa o elementos de protección para que no se dañe. Estos son deberes de seguridad que nacen del propio establecimiento, del propio, digamos, de la propia fuente peligrosa. Pero también existe deberes de salvamento. Estos deberes de salvamento es cuando el riesgo ya no se encuentra dentro de la empresa, sino el riesgo sale de la empresa y por lo tanto, al salir de la empresa, lo que debe hacer es salvar, digamos, es llamar al producto que salió para evitar este resultado lesivo. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de años con Samsung, si no me equivoco, era que estos celulares explotaban, digamos, por el recalentamiento, y esto tuvo conocimiento ya la alta dirección, y en este caso ejercitó los deberes de salvamento, de llamar o de recuperar esta fuente de peligro o este producto peligroso que ya estaba en manos de los consumidores para que estos consumidores no se lesionen o no se dañen. Y esto es el deber de salvamento. Deber de salvamento es llamar, recuperar cuando un peligro ya no se encuentra dentro del establecimiento, sino más bien afuera del establecimiento. Deberes de seguridad cuando el peligro se encuentra dentro del establecimiento. Por lo tanto, debe crear mecanismos de prevención. Bien, pero, por ejemplo, una vez que ya hemos establecido, llenado de contenido esta responsabilidad del empresario, ahora es cuestión de plantear si el empresario es responsable de todo lo que suceda dentro de la empresa. Es decir, de todos los delitos que suceda de la empresa, ¿es responsable? La respuesta es negativa. Y así lo manifestó el profesor también alemán Gero Schall en su
tesis doctoral sobre la responsabilidad del empresario por omisión. Herold fundamenta de la misma manera que ya lo hemos establecido la responsabilidad del empresario al afirmar que tiene un deber de, digamos, de protección o de salvamento, pero este deber no es por todos los riesgos que nacen dentro de la empresa, sino más bien de los delitos vinculados al establecimiento. Es por ello, Herold diferencia o divide entre los delitos vinculados al establecimiento y delitos cometidos como extralimitación, como voluntad propia de la persona o del trabajador o un tercero. Los delitos que pueden generar responsabilidad penal al empresario son los delitos vinculados o relacionados al establecimiento o también llamado a la actividad empresarial. Los delitos que no conforman parte de la actividad empresarial, sino más bien conductas propias de terceros, esto no tendría ninguna responsabilidad el empresario. Y por ello podemos deducir a través de esta gran obra, digamos, es la primera obra donde se habla y se llena de contenidos de límite sobre la responsabilidad penal del empresario. Te dice que en principio que la empresa es, digamos, es un foco de peligro y por lo tanto tiene un deber de vigilancia. Pero este deber de vigilancia es sobre los riesgos que nacen o que se generan dentro de la empresa. Segundo, una vez que estos riesgos se generan por la empresa, entonces será responsable únicamente cuando estos riesgos estén íntimamente relacionados con la actividad social o la actividad empresarial que realice la empresa. Por ejemplo, una empresa minera. Una empresa minera, su actividad, que es la extracción de minerales, es responsable única y exclusivamente de un delito medioambiental. Pero será responsable la empresa de un delito, por ejemplo, del robo de la cartera, por ejemplo, de la muerte de una persona por el apuñalamiento de otro trabajador o inclusive de otro tercero. Son delitos que, digamos, que están relacionados con la actividad de la empresa. La respuesta es negativa. Esto ya como en palabra y terminología de Herold significaría un delito cometido por extralimitación o un delito cometido a propia voluntad del trabajador. Y por ello hay que desligar de responsabilidad penal a el empresario. Bien, para ello, digamos, debemos determinar en resumen que no todos los delitos que aparecen o que se cometen dentro de la empresa son de responsabilidad del empresario. El empresario no asume todos los pasivos. El empresario solo asume algunos de ellos y ellos que se generan dentro y que estén relacionados dentro de la actividad de la empresa. Por lo tanto, podemos decir que el empresario sí es responsable por la no evitación de un resultado lesivo y que éste se genere por motivo de la actividad empresarial. No son responsables si la actividad empresarial está vinculado con resultado lesivo, entonces sí puede ser considerado como responsable, toda vez que esto nace de la propia actividad. Es decir, la propia actividad genera este riesgo contra este bien jurídico y por lo tanto, si genera este riesgo y no lo evitó el empresario, entonces este deberá ser sancionado. Bien, una vez afirmado esto, la pregunta es, ¿el organizador es responsable por la muerte de la víctima? Y para responder esto hay que preguntarnos, ¿organizar una fiesta o la fiesta o dar este producto de una fiesta implica la creación de un riesgo de muerte? Es decir, organizar una fiesta implica un riesgo de muerte para las personas. ¿Quién crea este riesgo de muerte? ¿Lo crea el empresario o más bien un tercero? El empresario, según mi punto de vista,
es el responsable no por la muerte digamos, de estas 13 personas. El empresario es responsable por la organización de la fiesta y con ello la conglomeración de las personas, y con ello, al conglomerarse las personas, se empezó a transmitir este virus, que es el COVID-19, y por lo tanto, frente a este acto digamos, de contagio, existe un delito, y este delito es de propagación de enfermedades infecciosas para la salud. Es decir, organizar, conglomerar gente significa, digamos, implica un riesgo para la salud. Implica que una persona se contagie del COVID-19. Pero organizar una fiesta dando las garantías, por ejemplo, que haya una puerta de entrada y una puerta de salida, implica también un riesgo de muerte. Yo lo veo que no, por el momento, según los datos que me dan, sino que otra persona fue el que ocasionó este riesgo de muerte. Otra persona fue el que cerró la puerta y originó que las víctimas se acumulen y y lleguen a esta asfixia y a este resultado mortal. Bien, estimados alumnos, hasta ahí llegó mi exposición. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor. A continuación se realizará una ronda de preguntas donde todos los participantes pueden resolver sus dudas por medio de este chat y vamos a estar atentos a ello. Gracias. Bien, la primera pregunta viene por parte de Jeremy Blanco. Él nos dice, ¿cuáles son los elementos que reconoce el legislador peruano para aplicar la responsabilidad del supervisor o jefe? En principio, en materia penal, digamos, existe lo que es el artículo 13 del Código Penal, en el cual el supervisor que infringe, por ejemplo, que emite este deber de controlar una fuente de peligro, se le podrá responsabilizar este resultado lesivo. Por ejemplo, digamos, un, un jefe digamos, en una empresa constructora, existe un área que es la del área de seguridad del trabajo. Bien, el área de seguridad del trabajo está obligada no solamente a entregar los implementos, como son los cascos o los andamios de seguridad, sino también de supervisar y controlar. Y si una persona, por ejemplo, un albañil, no, digamos, se le entregó este casco y ya en la obra deja este casco porque le es incómodo y a consecuencia de ello el jefe de seguridad omite comunicarle, omite decirle, hey, tú, digamos, bájate y ponte el casco, y no lo hace, y a consecuencia de ello, a los días o a los minutos le cae un ladrillo a la cabeza, este jefe de seguridad será responsable por la vida o por la muerte de esta persona, toda vez que él omitió este mandato o este deber que es la de controlar y realizar y evitar este resultado lesivo. Esto en el ámbito penal. Por ejemplo, en ámbitos extrapenales como son administrativos, existen también deberes, por ejemplo, de evitar delitos, como por ejemplo la Ley de Prevención de Lavado de Activos dada por la SBS, la ley, por ejemplo, del medio ambiente, en el cual también le exige a las empresas deberes digamos, de tener o de prevenir cualquier tipo de contaminación ambiental o cualquier tipo digamos, de delitos que puede ocasionar en respecto al lavado de activos. Bien, la segunda pregunta viene por parte de David. Él nos dice, cuando tienes todos los controles, como en el caso de una mina que tiene un hiper, aún con esos controles, ¿podría existir responsabilidad penal frente a un accidente fatal?
Ya, en este caso, por ejemplo, no es que exista en principio un riesgo cero. En principio no hay un riesgo cero, es decir, si la empresa, en este caso el empresario, generó las prevenciones respectivas y cumplió con este deber, y a pesar de ello sucede un resultado lesivo, entonces este se le debería eximir de responsabilidad penal. Por ejemplo, si en esta mina tiene, digamos, en base a su mandato sobre seguridad en el trabajo, le da digamos, cascos, le da, por ejemplo, los andamios, y luego de ahí existe una persona que vigile y que cumple esta labor de vigilancia, pero de manera, digamos, casual o accidental, causa o sucede un derrumbe y, digamos, y se causa la muerte de algunas personas, digamos, no se le podrá imputar responsabilidad penal ni al jefe de seguridad ni al empresario toda vez que él cumplió con su deber. Eso ya fue un caso fortuito o más bien una fuerza mayor en el cual por estos dos elementos no cabría ningún tipo de responsabilidad penal. Bien, la tercera ya pregunta viene por parte de Andrés Martínez. Él nos dice, le consulta si existen similitudes en materia penal sobre lo que sucedió en el caso de la discoteca Utopía y en el caso de Tomás Restobar. En principio, muchos juristas, digamos, he escuchado que tratan de comparar, digamos, estos dos casos, pero en principio son dos casos distintos, digamos, con circunstancias fácticas distintas. Por ejemplo, en el primer caso de Utopía, se trata de una empresa, digamos, de una discoteca en el cual, digamos, digamos, la construcción era una construcción altamente inflamable, era, por ejemplo, estaba lleno digamos, de plástico, las paredes, digamos, de madera, y el empresario había organizado no una, digamos, no con una banda, sino más bien una fiesta con un pirómano. Y a través de esta decisión de realizar esta fiesta de un pirómano, teniendo en cuenta que las paredes eran altamente inflamables, el empresario genera un riesgo. Él organizó y ¿cómo habíamos partido? Él tiene una responsabilidad por los riesgos que genera dentro de la empresa. Él, a través de su decisión, genera un riesgo contra la vida de la persona, porque contrata un pirómano. Este pirómano, digamos, es el que hace el show de fuego, y él también, digamos, dentro de ese contexto tenía conocimiento que el material o que el establecimiento era altamente inflamable y que podía ocasionar un incendio, y lo cual pasó. Él generó este riesgo contra la vida de la persona. En cambio, en el caso de la discoteca Tomás Restobar, digamos, acá el empresario no llama a un pirómano, sino más bien llama a una orquesta para cantar, digamos, y tiene una puerta de entrada como también una puerta de salida. Existe un riesgo para la muerte al contratar a, un, a una banda y al tener una puerta de salida y una puerta de entrada, y cuyo material no es altamente inflamable y en el cual no se hace un show de pirómanos. ¿Existe un riesgo para la vida? La respuesta es negativa, sino más bien, sino más bien lo que hace es únicamente con esta organización es propagar el virus, que es el COVID-19. Y ahí es donde se centra el riesgo. Bien, la siguiente pregunta es de María Fernanda Cruzado. Ella le consulta, ¿qué hubiera pasado si el caso que se puso no se hubiera dado en un contexto de COVID? ¿Tendría las Ujú. mismas consecuencias? Ya, en este caso, por ejemplo, si no se ha dado el contexto de COVID, digamos, ¿quién es el que genera el riesgo? Si bien el empresario tiene un deber de organizar la fiesta y que sea una fiesta de manera óptima, ¿ya? Es una fiesta, es una discoteca que cumple con los estándares de seguridad y que cumple, por ejemplo, y que está en normal funcionamiento. No está cerrada por la municipalidad al revés le ha dado
digamos, la licencia de funcionamiento. Tiene una puerta de salida, tiene una puerta de entrada. Y un policía entra, cierra la puerta y ocasiona digamos, el amotinamiento y la asfixia y la muerte. Digamos, el empresario tendría ahí una responsabilidad, causa con la organización un riesgo para la vida. ¿Mm? La respuesta es negativa. El que causa un riesgo para la vida sería ese tercero, llamémoslo policía o un tercero que cierra e impide que las personas salgan y que se amotinen y con ello se asfixien. Correcto. Y la última pregunta es de Roy Coronado. Si uno de los deberes del empresario es velar por la seguridad de los asistentes a su local a través de su personal de seguridad, el hecho de que el personal de seguridad no haya auxiliado a los asistentes o simplemente se encuentren ausentes en el local, ¿no configuraría una responsabilidad penal del dueño respecto de una omisión de socorro? Ya, en este caso, por ejemplo, la omisión de socorro, que es diferente, por ejemplo, es un delito diferente am, al delito, por ejemplo, de homicidio. Es un trato de omisión pura. Por ejemplo, en el caso de la omisión de socorro, digamos, acá es el responsable, el sujeto, quien ve o que observa que una persona está digamos, en una situación de peligro, y cuando esta persona observa, ve que una persona está en una situación de peligro, digamos, no hace nada o evita, digamos, o más bien se va y nos socorre o nos salva la vida. Acá, por ejemplo, es decir, por ejemplo, la señorita Luana apuñala a una persona, ¿ya? Lo dudo, que ella es una persona muy razonable, que no tiende estos instintos asesinos, pero pongamos el ejemplo, apuñala y yo observo digamos, si no hago nada y me voy caminando. En este caso, digamos, a mí no se me imputará o no se me atribuirá la muerte de esta persona, sino más bien el delito de omisión de socorro, porque el que causa la muerte es Luana y no yo. Pero a mí se me atribuye el deber de solidaridad por no asistir a esta persona. Y los deberes de solidaridad son deberes personalísimos, en el cual si una persona constata este hecho, constata esta situación, entonces, y no hace nada, deberá, se le atribuirá responsabilidad penal. Cosa distinta, digamos, que los deberes de omisión impropia. Los deberes de solidaridad, como son la omisión a la asistencia, son de carácter personalísimo y no se puede extender a otras personas que no estaban presentes. Ahí sí no se le podría atribuir al empresario. Acá podría haber otro tipo penal, por ejemplo, hay un tipo que es el de evitar omitir medidas de seguridad. La omisión de medidas de seguridad, que es un artículo 249, si no me equivoco, pero no el deber de prestar auxilio, sino el de omisión digamos, a realizar o tomar medidas de seguridad. ¿Ya? Muy bien. De parte de la Asociación Corpus Juris, agradecemos a todos por su asistencia y participación en la presente ponencia. Y nuevamente Ujú. gracias a usted, profesor. Eso ha sido No, no todo. sé. Ujú. Bien, para terminar, estimados alumnos, para terminar, debo decir que en principio a las personas que les gusta, digamos, que les gusta penal o que les gusta cualquier rama del derecho, digamos, hay que analizar bien el caso, hay que ver las circunstancias, no, digamos, no porque un sujeto estuvo o organizó o estuvo en el momento equivocado, se le puede atribuir responsabilidad, sea penal o sea, digamos, especialmente penal, ¿ya? Como dice mi maestro, el profesor Kim Joyce, no es que todos son responsables por lo que sucede en esta vida. Cada uno es responsable por sus actos, ¿ya? Y por ello, si cada uno es responsable por sus actos, ustedes, como sus actos, deben, en este momento de exámenes, deben estudiar, leer y dar un buen examen
para que, digamos, tengan, digamos, éxitos en el examen parcial. Nada, fue nuevamente un momento agradable estar con ustedes y con la Asociación Corpus Juris. Espero que nos veamos pronto y que tengan éxitos en general las personas o los estudiantes de la UPC, que tengan éxitos ahora en esta semana que empieza, que es semana de parciales, ¿ya? Fuerte abrazo y seguramente nos iremos nos viendo pronto. Y además cuídense bastante, ¿ya? No salgan y nos vemos, ¿ya? Adiós, chao, chao.